Besiata Dishmaya. Nosotros en la Kabbalah vamos y aprendemos que este mundo, el Olam HaMashiach, representa el mundo de las Klipot. Este mundo, Nimsea, como dicen los Mekubalim, se encuentra Bebeten Anahash, en la panza de la serpiente. Ahora, la mayoría de lo que es nuestra existencia como seres humanos es un 90% mal, 10% bien. Si estamos únicamente metidos en este mundo físico. $90% del Nefesh Behemit es naturalmente negativo y 10% bueno. Nefesh Behemit quiere decir el cuerpo físico o la existencia física en el corpórea, vamos a llamarle. Por ende, si el hombre no se direcciona bajo las reglas de la Torah, no se viste, como está escrito en Mishlei Hagara Veoz Motneja, Beta'amet Saroteja, no se viste la persona de fuerza, de poder, Oz. Y está escrito en la Gemara, en Oz es la Torah. No hay fuerza sino la Torah. Y agarra su muslo. ¿Qué quieres que agarra sus muslos? No, perdón, fortifica sus muslos. Quiere decir que la persona dirige el Nefesh Behemit, que el muslo representa el órgano reproductor, que únicamente puede ser correctamente utilizado una vez que la persona tiene la Torah, se viste de la Torah, se embulle en la Torah. Y eso es, fortifica o fortalece sus muslos. Porque las relaciones prohibidas, la Gilui Arayot, debilita las piernas, debilita tu base. Y todo el cuerpo también es un mapa para entender la mente. Cuando una persona está fuerte en sus piernas, es muy difícil que caiga, muy difícil que se resbale, muy difícil derribarlo. Psicológicamente hablando, cuando una persona tiene la Torah, tiene una fuerte base que funciona como un fundamento para los problemas y dificultades de la vida, que van a existir. Y la Torah ya te está diciendo un secreto muy grande desde el principio. Que Hashem hizo un mundo perfecto, un mundo de Kedushá, un mundo donde no iba a haber dos de los mayores sufrimientos que hay, que son producto del pecado original. Para el hombre el mayor sufrimiento que puede haber es la maldición, Besaat Apejato Jalejem. Con el sudor de tu frente vas a comer pan. Para la mujer, la maldición más grande es rara, porque dice Belishech Teshuhatech Beutim Sholbach, que para el hombre va a ser tu deseo. El hombre, vas a desear al hombre y él te va a dominar. Él va a ser como tu gobernador, así es lo que dice la Torah, de Uim Sholbach.
Bitsabón teledivanim, vas a parir con dolores. Y la mujer sufre más, va a sufrir más por las relaciones. Yani quiere decir las relaciones entre su esposo, las relaciones entre sus hijos, que va a parir con dolores y va a sufrir por los hijos y por la familia en sí. Ese es el sufrimiento que viene del pecado original. No hubiese en el mundo problemas en el sustento que vienen fruto de la maldición Besata Pejato Jalejem, de la maldición del primer hombre. No hubiesen problemas de amoríos en las mujeres, ni en la crianza de los hijos, si no hubiese pasado el pecado original. Cabalísticamente hablando, el pecado original viene y lo que es en sí verdaderamente es una apertura de conexión, como un portal al mundo, como una brecha por la que se fugaron entidades negativas o demoníacas, las cuales son energía mal colocada, mal enfocada, como fue el pecado original y como son todos los pecados. Porque el hombre tiene una inclinación de comer, beber, de caminar, de hacer deporte, de dormir. Pero esa inclinación tiene que ser dirigida y saber entender de que lo que nosotros no vemos influye sobre lo que nosotros vemos. ¿Qué es lo que nosotros no vemos? Espíritus, energías. ¿Cómo nos influye? En los sueños, en diferentes emociones que tenemos, en pensamientos. Porque a fin de cuentas lo que nosotros vemos es el 10% y el 90% es invisible. Físicamente, un ejemplo de eso es que las palabras, el dibur, el lenguaje, es algo que proviene de algo invisible, que son pensamientos y emociones. Y de allí que también, incluso dentro del plano material, de lo físico que compone de lenguaje, de cosas que son palpables y percibibles bajo nuestros sentidos, vengan de cosas que no son percibibles bajo nuestros sentidos. Ahora, eso que es imperceptible, a menos de que sea expresado por el lenguaje, pensamientos y sentimientos y emociones y cualidades en un humano, vienen también de ser un 10%, y el otro 90% es influenciado ya por el plano espiritual. Por eso, cuando una persona está bajo la depresión, está bajo la ansiedad, bajo toda clase de ataques y bombardeos de pensamientos, que gente con mucha kedusha pasa, bombardeos que te quieren empujar, hasbe shalom lo aleno, a las relaciones prohibidas, por ejemplo. Y tú tienes que fortificar tu mente con otros pensamientos y con acciones incluso para evadir y evitar caer en el pecado, hasbe shalom.
Entonces, como existen esas energías, las cuales nos van a influir negativamente hacia un camino de perdición y destrucción, porque esa misma energía, esa misma influencia, si cambiamos el canal del radio, nos va a influir a ser seres humanos maravillosos, llenos de amor, de misericordia, de virtudes, de bondades, de sabiduría. Pero hay que saber dirigir y poner el canal correcto, como en el radio. Hay gente que se calibra negativamente para que solo sea ruido blanco, equivalente. Yani que está vacío, que no tiene nada que aportar, que es pura negatividad. Y que ese ruido blanco, lastimosamente, en la espiritualidad no proviene de él. Y no es solo ruido blanco, sino que es un foco de negatividad, porque la persona no se está calibrando. Por eso, en la raíz de la palabra ish, hombre, y ya está la palabra ish, que quiere decir fuego. El hombre es fuego. Una de las primeras cosas que hace Adán es fuego. ¿Qué hace el hombre? El primer hombre, fuego. El fuego representa el conocimiento. Cuando el hombre fue desterrado del jardín del Edén, lo que cuida de el hombre de entrar al jardín del Edén es el fuego. El fuego representa el conocimiento. El fuego representa esa energía que puede servir para algo positivo o puede ser destructivo completamente. El fuego representa la espiritualidad. El fuego representa la sabiduría. El fuego representa al hombre. Y desde que el hombre salió del jardín del Edén, que vuelvo y repito, hay una espada flameante, giratoria, que separa al hombre del jardín del Edén. Esa espada representa la energía sexual, que si el hombre sabe dominarla, sabe dirigirla, sabe utilizarla, él se va al jardín del Edén. Él tiene la llave del jardín del Edén en este mundo. Pero eso no es el tópico de hoy, porque el hombre fue expulsado, y ya que fue expulsado, hay esa constante batalla, guerra, entre la Kedusha, la santidad, y la Tuma, la impureza. Y esa guerra, ¿cómo se gana? Únicamente con los rezos. Por eso la Torah, si tú analizas la Torah inicia con sacrificios y termina con sacrificios. La Torah empieza con Caín y Abel, que quisieron traer un sacrificio. Prácticamente en cada libro, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, hay sacrificios. Si no hay sacrificios, se recuerdan sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Cuál es el mensaje de esos sacrificios? Desde el primer sacrificio vemos que era algo importante para la conexión con el Creador. Ahora, ¿cuál es el equivalente de esos sacrificios? Está escrito claramente en Osea 14. Shelema Farim Sefateno. Los rezos son los sacrificios. Y los sacrificios tenían un fuerte simbolismo de conexión mente, cuerpo, alma, de entregar una ofrenda la cual calme las energías negativas en cierto aspecto y nos dejen tranquilos, y la cual
más que nada sea direccionada a la elevación de la creación mediante la conexión entre el hombre y su creador, lo cual va a traer como va a desenvolverse como protección de esas fuerzas negativas, lo cual va a verse reflejado como si se calmaran las fuerzas negativas o los demonios nos dejaran tranquilos. Y el equivalente es el rezo. Y si no se calman las fuerzas del mal mediante la protección de Hashem Yitbaraj, no tendría la capacidad de ningún hombre de estar de pie, porque las fuerzas del mal en este mundo tienen mucho poder. Ni el rey Salomón pudo enfrentarse a los seres negativos, que muchos de ellos fueron sus esclavos, que fue el hombre más sabio, que sabía todas las cameot, el cabalista más grande, práctico, teórico. Sabía los nombres de todos los demonios, dónde estaban organizados, cada uno su sefirá específica en el lado de la clipá. Y ellos puede que no los veamos, pero en el plano que no se ven, ellos abundan, ganan por mayoría. Y la Torá te dice que la forma de reducir la cantidad de ataques de energías negativas que se van a desenvolver como pérdidas, Nesek, Mazik quiere decir que daña, enfermedades, negatividades, persecuciones que pueden tener esas energías sobre nosotros, es con los rezos, con las ofrendas. Entonces, ¿por qué la Torá no te dice en vez de ofrenda reza? Porque sí, la Torá te habla de rezos. Vayitzak la Suach Basadeh, está escrito, Isaac fue a hablar en el campo, y está escrito, no fue a hablar solamente, fue a rezar, fue a hacer itbodedut. Y Abraham, Vayishkam Abraham baboker vayamad bamakom asher amad sham. Y Abraham se paró en la mañana y se paró en el lugar donde siempre se para. Y no hay parada, dice la Gemara, no hay alguien que se para en un lugar solo, sino es para rezar, como en la medida que se hace de pie. Porque la ofrenda era no solo rezo, era también sacrificio sedaká. Por eso en muchas sinagogas la gente que va a rezar pone sedaká una vez. Reza y hace sedaká, eso es una ofrenda ajla. La mejor ofrenda que tú puedas hacer, lo cual va a hacer que uno se quite toda clase de energías negativas y uno tenga mayor protección y bendición de Hashem Yitbaraj. Porque existen dos servicios que uno hace a Abodá. Uno es el rezo y otro son las verajot, las bendiciones que uno hace. Y una diferencia no solo lingüística en el nusaj de los rezos y de las verajot, sino que también vienen de lugares distintos, pero que espiritualmente están conectados. La tefila es que neget malhut, tiene que comer hut. Y la veraja tiene que ver con biná.
Y las dos van de la mano y son interconectadas, como este mundo y el Shabbat, como el plano material y el plano espiritual. Y quiero enfatizarme un poquito en estas palabras, que hay que prestar atención lingüísticamente en el idioma hebreo. Que si estás interesado en aprender hebreo, podemos agendar clases. Escríbeme o déjame un mensaje, mi número siempre está en el canal. Que lingüísticamente hablando, esta palabra berajá, ¿qué significa? Las dos tienen algo en común, que son parecidas lingüísticamente hablando a raíces que tienen que ver con agacharse, con caída, con sumisión. Y hay palabras que también se refieren a los rezos, que son literalmente sumisión, o ishtahavot, inclinarse o protestar. Benafal al panal, y cayó sobre su cara. Hace alusión a rezar con la cara mirando al piso, arrodillado. Sin embargo, hoy en día en el judaísmo no se hace alágicamente. No se arrodilla únicamente en Yom Kippur, debido a que no hay templo y hay demasiadas energías negativas alrededor de nosotros, etc. Pero incluso en el exilio Daniel también rezaba arrodillado. Hoy en día no es la costumbre, y las costumbres de Israel tienen profundos pensamientos, profundas razones cabalísticas que la Shejina, la presencia divina, inspira. ¿Por qué eso? ¿Por qué? No tengo idea. Sin embargo, en Tikkun Hatzot si uno reza tirado en el piso. En Tisha B'Av igual. Ahora, tefilá viene de... No viene, pero sí es similar a la palabra nefilá. Leapil, el verbo leapil, de caerse, de hacer caer. Berajá, que quiere decir arrodillarse. Y eso te enseña un yesod muy importante, un fundamento muy importante, que es que el rezo, si tú analizas, y esto ya lo he mencionado varias veces, pero es que nosotros no llegamos a entender la potencia y el poder que tiene el rezo de elevar a la persona espiritualmente, de darle asagot, de darle cosas que ni tú te puedes llegar a imaginar en el plano material, tanto como en el plano espiritual. Y si la gente supiese el poder del rezo, nosotros podíamos literalmente arrancar montañas y moverlas de un lugar a otro, desactivar volcanes, tragedias, tifones, eliminar enemigos, naciones, ganar juicio, protecciones, milagros, proezas. Pero nosotros no vemos el valor de la tefila, creemos y no creemos. Y la gente que más reza, a veces que le rezan a un Dios que no es un Dios, que es un hombre, lo cual incumple con los 10 mandamientos de no cometerás idolatría. Y hay veces que le rezan a otros dioses. Y tienes que saber y entender a quién tú le rezas. Un Dios que no tiene imagen. Porque apenas tengas una imagen aquí en tu mente, ya estás haciendo idolatría. Hasbu Shalom.
Y sí es verdad que Hashem ve el corazón de las personas y sabe que están dirigiéndose al mismo Dios, etc. Pero aún así eso es fundamental si tú quieres que tu oración sea aceptada, tenga mayor probabilidad que sea aceptada. Ahora, ese poder tan grande que Hashem nos dio en nuestras bocas de rezar y poder arreglar cualquier situación, sanar cualquier situación, sanar cualquier herida, provocar cualquier salvación, cualquier milagro, cualquier curación, tiene que venir con mucha humildad. Para que una oración sea atendida, la persona que reza tiene que ser una persona kosher. Y una persona kosher es por definición una persona humilde. Y la humildad es un trabajo muy grande. Hay personas que no tienen mucho, que tienen poco. Y aún así tienen cosas por las cuales poder ser arrogantes. Y puede que en cierto punto sean arrogantes. Pero eso hace que una persona sea peor. Por ejemplo, un dalgue, dice la Gemara. Un pobre que es arrogante es peor que un rico que es arrogante. Porque el rico tiene de qué ser arrogante. Y todos, si analizamos, podemos ponernos bajo los lentes de alguien que no tiene, porque no tenemos muchas cosas. Entonces, cuando una persona piensa en todo lo que no tiene y que solo existe uno, que es Hashem Yitbaraj, Yistabach Shemo Veitaleh, que decide si lo tienes o no, si avanzas o no, si haces dinero o no, si tienes salud o no. Ahí tú tienes que ser humilde delante de él. Y entender que está en su mano, que tú estás en su mano. Cualquier posición de arrogancia delante de alguien que decide todo sobre ti debería ser anulada. Y una cosa está conectada y lleva a la otra, la tefila, la oración, lleva a la verajá, lleva a la bendición. La bendición tiene que llevar a la tefila de agradecimiento. Y por eso la palabra verajá es bar, que quiere decir muchas cosas. Bebar kapaya sitisot, con la pureza de mi corazón hice esto. Perdón, la pureza de mis manos, disculpa. Bar quiere decir pureza. Pureza aquí. Aquí hay pureza. Bar ko. Eso quiere decir la palabra verajá interpretativamente hablando. Y toda pureza, no existe bendición que no esté conectado con la pureza intrínsecamente. Toda la pureza lleva a la bendición. Pureza de mente, pureza de corazón, pureza de virtud, pureza corpórea, pureza ritual a través de la inversión en el mikve. Por eso las mujeres tienen que cuidar mucho su pureza de la menstruación. De cada vez que terminan, si están casadas, se metan en el mikve para no ser un foco de impureza para los varones, sus esposos. Y por eso, cada vez que una persona se mete en el mikve, hombre y mujer, eso atrae el dinero, la bendición económica.
Porque el dinero viene de un lugar puro, de una kedushá. Por eso muchas veces en la Torah dice kesef taor, plata pura, zahav taor, oro puro. Porque vienen de Hashem. Hashem creó la plata, Hashem creó el oro, Hashem creó los diamantes, los rubíes. Y Hashem es dueño de todo el oro que hay en el mundo, de toda la plata que hay en el mundo, de todos los rubíes, los diamantes, la esmeralda, los cuarzos, todos esos minerales Hashem lo hizo. Hashem decide a quién dárselo y a quién no. Y todo lo que hizo Hashem lo hizo con pureza. Cuando una persona es puro, él atrae lo puro. Y una vez yo escuché por qué entonces hay gente que son Reshaim, Marurim y Makshemam, que son narcotraficantes y gente mala. Entonces, esa explicación que yo escuché es que cuando la persona pierde el semen levatala, un hombre con pureza pierde su pureza, tira su pureza, que cada vez que el hombre eyacula se hace impuro. O sea que siempre pierdes plata cada vez que una persona eyacula, etc. Él tira su pureza a un lugar donde no tiene que ir. Le dan la pureza, medida que negue, medida por medida. La pureza del dinero, de la energía económica, se la dan a un lugar donde no tendría que ir. A lo más impuro, a Darraba, lo contrario. Pero ahora que Hashem me pone la idea en la mente, puede ser que esa gente tenga algo puro, muy puro, que lo haya traído esa bendición. Algo que tú no ves, pero Hashem sabe. Porque Hashem está en control de todo y Él sabe por qué pasan todas las cosas. Y lo más puro que hay, que es raíz y fuente de toda la pureza, es la Torah. Por eso la primera palabra dice Bereshit. No lo leas Bereshit, di Bar Ashit. Pondré pureza. Bar pureza, Ashit. Bar también es limpieza. Y vamos a concluir con la palabra de la Mishnah 8:9, que dice Amar Rabbi Akiva asher hem Israel lifnei atem metarim lifnei Akadosh Baruch Hu metarim. Delante, feliz de ustedes Israel, porque esta es la fuerza del pueblo de Israel. Este es el poder, la Torah y la pureza. La pureza ritual, la pureza espiritual, la pureza del corazón, la pureza que es limpieza también. Que cuando alguien quiere decir lo más bueno que hay, pasa de ser algo muy bueno a ser algo puro. Como un niño que no tiene maldad, que es puro, que no ha sido ensuciado de malicia y de negatividad que hay en el mundo. Y así como somos de pequeños, debemos devolver el alma con pureza total. Pureza de valores, pureza sexual, pureza mental. Eso es lo que atrae verdaderamente las bendiciones. Y no se puede adquirir ningún tipo de éxito espiritual, que es pureza, si uno no está rezando para ello. Uno tiene que rezar todos los días, pedirle a Hashem, ayúdame a ser un hombre kasher, ayúdame a ser un sadik, ayúdame ahí en tu camino. Todos los días, en cada momento, cada vez que tengas una prueba, ayúdame a no pecar y hacer mitzvot. Como está escrito, sur me rabe, acepto, aléjate del mal y haz el bien. Eso es lo más importante. Con eso uno cumple la voluntad de Hashem Baraj, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.